Buenas noches para todas las personas que en este momento están conectados al Facebook Live de la CUT, al de la CGT, al de la CTC, al de FECODE, al del Partido del Trabajo de Colombia. Un saludo a todos y todas. Muy amables por estar hoy en comunicación con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema muy ilustrativo de lo que pasó en la reunión con el presidente de la República, entre el Comité Nacional de Paro y la mayoría de sus delegados. Pero obviamente que debemos ponernos en contexto de esa situación. Entonces, lo que queremos de entrada es decirles que evidentemente la situación política del país hoy está muy importante. Varias encuestadoras han venido reiterando y ratificando de que la mayoría de la población colombiana está con el paro, que considera muy pertinente lo que se está haciendo en estos días. Nunca había tenido un paro en Colombia tanta opinión favorable en momentos tan críticos como estos. Y bueno, vamos a desentrañar por qué hemos llegado a este punto. Para ellos hemos invitado en el día de hoy a los presidentes de las tres centrales y al presidente de FECODE, al presidente de la CUD, el compañero Francisco Maltés. Buenas noches, Francisco, bienvenido a este evento de varios de nuestros apreciados medios de comunicación, obviamente de la CUD, la CGT, la CTC, FECODE y también el PTC. Gracias, Fabio. Buenas noches. Gracias por la invitación. Mi saludo fraternal a Percy, a Miguelito y a William Velande, nuestro presidente de FECODE. Quiero decir que además estamos transmitiendo esta Facebook Live por la página de Sintra Unicol y de Sintra Bancol. Todos en llave contra el fascismo. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces también muchas saludes a las personas que están en el Facebook Live de Sintra Unicol y de Sintra Bancol. Compañero Percy, buenas noches. Percy es el presidente de la Confederación General del Trabajo. Buenas noches, Fabio. Muchas gracias por la invitación. Un fraternal saludo para William, presidente de FECODE, Miguelito Morantes de la CTC y por supuesto al compañero Francisco Maltés. Y un saludo especial para todos y todas quienes nos acompañan en este Facebook Live. Bueno, también saludamos al compañero Miguel Morantes, presidente nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Buenas noches, Miguel, y bienvenido. Gracias, compañero Fabio. Un saludo muy especial a Francisco Maltés, a Percy, a todos, a William, a todos los compañeros que están presentes en este Facebook Live. Un saludo muy especial, un abrazo fraternal a todas las compañeras y compañeros. Saludo firme de la CTC. Bueno, muy bien. Y por último, tenemos invitado también a nuestro querido compañero presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE. Compañero William Melandia, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabio. Un saludo para usted, para nuestro presidente de la Central Unitaria, para Miguel Morantes, para Percio Yola, presidentes también de la CTC, la CGT, para todos quienes nos acompañan en este importante evento y por supuesto para nuestro equipo de comunicaciones que hace posible socializar lo que hoy está pasando en el país y de cara a seguir concitando esa gran movilización del pueblo colombiano en aras de que se garantice lo que hoy en el pliego de emergencia y demás complementos se le hacen al gobierno nacional y por sobre todo el cese de esa agresión brutal y la garantía plena de la movilización de la marcha pacífica en el país. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ya los invitados, son personas muy experimentadas en estos temas de los paros, los pliegos de peticiones, las reuniones con el gobierno y con los empresarios, de tal manera que aquí vamos a señalar con mucha precisión qué es lo que está pasando y en qué momento político estamos. Entonces, lo primero, yo creo que nos toca en contexto
que cada uno de ustedes nos cuente qué ha pasado con los dos pliegos nacionales que el Comité Nacional de Paro ha venido, mejor dicho, presentó el gobierno. Cómo se construyeron, de cómo salieron y en qué condiciones están hoy en este momento los pliegos de emergencia. Perdón, esos pliegos de peticiones del Comité Nacional de Paro. Primero el que presentamos en noviembre del 2019 y el más próximo, el que presentamos en junio del 2020. Todo esto para ponernos antecedentes en lo que está pasando en el paro de hoy. Entonces, empiezo con el compañero Francisco Maltés. Compañero Francisco Maltés, Gracias. ¿qué ha pasado con estos pliegos? Gracias. También quiero decir que estamos en transmisión cruzada con los compañeros de la UNEP. Vamos mañana al paro de transacciones financieras. La responsabilidad del paro que estamos desarrollando hoy es del presidente Duque, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con los sectores sociales y, por supuesto, a resolver todas las peticiones que hemos presentado desde el Comando Nacional Unitario y desde el Comité Nacional de Paro. Presentamos un pliego, presentamos unos ejes después del paro del 21N, que fue un paro extraordinario, el paro más fuerte desde el año 77, y creo que nos dijeron que eso estaba muy cortico, que eso no estaba claro. Entonces hicimos el pliego de los 114 puntos y entonces dijeron que estaba muy largo y que no se negociaba, que se conversaba. Entonces se negó a negociar Duque. Vino la pandemia, el confinamiento y consideramos que era estratégico presentar un plan de choque para preservar el empleo, preservar la salud y, digamos, mantener el crecimiento económico. Y a eso lo llamamos Pliego Nacional de Emergencia. Les quiero decir, apreciados compañeros, que ya compré una vela hoy. Este pliego de emergencia va a cumplir un año en el escritorio de Duque. Entonces, el señor no solucionó ni el pliego de emergencia, ni el de los 114, ni el de los 13 ejes. Entonces, ¿no le gusta el diálogo a Duque? ¿No le gusta concertar con quienes piensan diferente a él? Entonces, esta responsabilidad es de Duque, el paro de hoy. Muy bien. Muy bien, Francisco. Yo creo que muy clave esa situación. Sigo con usted, Percy. ¿Qué pasó en el paro del 2019? ¿Por qué el gobierno no atendió al Comité Nacional de Paro? Gracias. El gobierno, como lo mencionó Pacho, se fue por las ramas. Planteó no negociación y planteó una conversación nacional. El pliego de 2019 tenía 13 ejes temáticos. El primero es el que nos tiene hoy de pie luchando, como es garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social. El punto 2 sobre derechos sociales. El eje 3 sobre derechos económicos. El cuarto punto muy importante, el tema anticorrupción. Recordemos que 12 millones de colombianos votamos contra la corrupción y este gobierno y el Congreso de la República se negaron a legislar contra la corrupción. El quinto eje, ni más ni menos que el tema de la paz. El 6, derechos humanos. El séptimo, derechos de la madre tierra. El octavo, derechos políticos y garantías. El octavo, el noveno, agraria, agropecuaria y pesquera. El 10, cumplimiento de acuerdos entre el gobierno y procesos y organizaciones. El punto 11, retiro de proyectos normativos. El 15, derogatoria de normas. El 12, perdón, derogatoria de normas
el 13, construcción normativa. En ese momento, como ahora, el gobierno, en vez de negociación, dice ahora diálogo nacional. Para usted, Miguel Morantes, ¿qué papel jugó Diego Molano en ese momento de la conversación nacional con el Comité Nacional de Paro? ¿Usted tiene alguna referencia frente a eso? Claro, claro que sí. Estuvimos todo el tiempo en acción en esos momentos. Pero bien, vale la pena que le hagamos un poquitico antecedente, aunque ya mis compañeros lo hicieron. Vale la pena manifestar que para la convocatoria del paro del 21N, que se realizó el 4 de octubre en una gran asamblea, teníamos como motivación prácticamente una reforma laboral y una reforma pensional contenidas, cubiertas en el Plan Nacional de Desarrollo, concretamente en el artículo 193 y algunos otros de esa misma ley. Bien, ahí estuvo, y entonces se ponía que la motivación era la cuestión laboral. Como se vincularon todas las organizaciones de todos los sectores, y claro, ahí apareció todas las aspiraciones represadas de todo el pueblo colombiano, de todos los sectores, de todo lo que han incumplido, de todo lo que había ocurrido, y entonces sale un pliego, como ya lo expresó el compañero Percy, muy bien definido, de 13 ejes, y si ustedes analizan los ejes, ninguno le sobra, todos son necesarios hoy día todavía, ninguno le sobra. Entonces, les pareció que era exagerado, es decir, siempre han tratado de burlarse del asunto. Pero bien, el 26 de noviembre se presentó el pliego, pero el presidente de la República nos apareció con una conversación nacional ese mismo día y en ese mismo momento. Nos apareció un poco de gente que iba a iniciar una conversación nacional a la cual nosotros le dijimos que no, nosotros necesitamos hacer una negociación. Entonces, después de algún proceso, apareció Diego Molano como el jefe de las conversaciones. Nunca dijo que negociación, de las conversaciones para ver cómo se iba a hacer. Se hicieron algo así como que 7 u 8 reuniones, generalmente en Cafán de la Floresta nos reuníamos y siempre terminaba en frustración, no había ningún avance, siempre se negaron a permitir que eso fuera una negociación, sino que siempre que fuera algo difuso, y eso fue lo que nosotros no aceptamos. Y claro, después de eso vino la pandemia, y vino la cuarentena, y vino el aislamiento, y vino el susto, y vino todo lo que ocurrió con el coronavirus, y entonces eso quedó fuera, y nosotros también nos tocó, por asunto de prudencia, resguardarnos y no pudimos salir más a la calle, a pesar de que para el mes de marzo teníamos programado un paro nacional para presionar el pliego. Yo lo dejo ahí porque hay más historia, pero se la dejo a ustedes, compañeros. Miguel Morantes tiene razón. Nosotros teníamos preparado un paro para el 21 de marzo del 2020, que tenía como propósito retomar todas esas negativas que había hecho el gobierno de las peticiones que habíamos hecho nosotros en ese momento. William, ¿usted tiene alguna referencia especial de la magnitud del paro del 21 de noviembre? ¿Tiene como, ahí sí como se dice, compararlo con otras acciones anteriores del movimiento social en Colombia? Sí, claro. Estamos hablando del año 77, cuando hubo ese gran paro cívico nacional que unió a todo el pueblo colombiano por la nefasta política del gobierno. Y en consecuencia, todos los sectores, maestros, trabajadores, sector comercio, se unieron en una gran causa, ¿sí? Y hoy, pues, el 21N es como volver a recobrar esa historia
de un país que entiende y atiende el momento que se está viviendo por la mala política de un gobierno que no responde a sus necesidades. Eso es que lo del 21N ya era un acumulado por la mala administración del país, ¿sí? Estábamos prácticamente viviendo el proceso de paz hecho trizas, la victimización de nuestros líderes y lideresas, o sea, había una violencia, hay una violencia todavía, está ahí caracterizada y por eso hoy reclamamos como uno de los puntos que cese la violencia contra nuestros marchantes. Y en consecuencia, ese acumulado del mal gobierno y de una política que lleva muchos años, porque es que acordémonos que con la apertura económica el país empezó a perder todo su poderío, siendo Colombia un país estratégicamente con un potencial increíble en el mundo, hasta por la misma banda, el espectro electromagnético. No, es un privilegio que tenemos los colombianos. Y estos benditos gobiernos, en vez de aprovechar ese recurso hídrico, esas fuentes naturales, esos páramos, todos los pisos térmicos, el espectro, no, entrega a la economía, hace unos tratados de libre comercio bien chimbos, me perdonas la expresión, entrega nuestra seguridad alimentaria al capital extranjero, endeuda más al país, en vez de endeudarse internamente, se endeuda externamente, o sea, quizá al contrario. Yo no entiendo estos gobiernos tan nefastos que hemos tenido nosotros en Colombia, y pues eso va generando todo un acumulado que el 21N del año 2010 recoge. Eso no era porque se nos ocurrió, sino porque venía todo un proceso y nosotros reclamando, pues, atención por parte del gobierno. En campaña dice unas vainas y luego sale con otras. Y en consecuencia, mira el tema de la corrupción. Pues una banderota que iba a acabar con la corrupción. ¿Y cuál acabar con la corrupción? Al contrario, la corrupción está más disparada que nunca en el país. Y lo más jodido es que no tenemos doliente en el país, porque no tenemos ni fiscalía, ni procuraduría, ni ningún organismo que digan, hombre, hay que ponerle coto ya a esto. Y pues eso del 21N fue ese precisamente acumulado que reventó a todas las comunidades en una sola causa y permite esa organización del Comité Nacional de Paro, una cosa dimensional que permite agrupar a tantas fuerzas inconformes en el país. Y pues que hoy se revive con ese 28 de abril en esa insatisfacción, porque bien lo dijo Miguelito, nosotros nos cerramos allá porque de manera responsable tuvimos que asistir al distanciamiento físico, pero estos no se cerraron, por el contrario, insistieron en su agenda legislativa y se introducen reformas como el 1174, proyectos de ley como el 010 y la nefasta reforma tributaria, sumada a toda una cantidad de afrentas contra el pueblo colombiano, en vez de atender lo que se estaba reclamando y que de manera justa representa el pliego de emergencia muy sabiamente preparado y que respondía a las necesidades que hoy, y que responde a las necesidades, no responde a las necesidades del pueblo colombiano en ese trabajo articulado que desde las centrales, desde todos los sectores, le decimos al gobierno, aquí hay que cambiar la política, aquí hay unas soluciones para que usted entienda este país y responda, hombre, como primer mandatario a las exigencias del pueblo colombiano en un momento tan crítico, no solo producto de la pandemia, sino de la mala administración del país. Muy bien, William. Entonces, digamos que tenemos unos antecedentes muy importantes acá por todo lo que hemos escuchado de nuestros compañeros presidentes de las organizaciones sociales desde el punto de vista sindical más importante que tiene Colombia, la CUT, la CGT, la CTC y FECODE. FECODE es una federación de maestros, yo creo que el sindicato más grande que existe en Colombia, entendido pues como sindicato de todos los maestros del país. Bueno, y nos han puesto en un antecedente. Ya para noviembre del 2019, antes de que empezara la pandemia, ya había una sensación en la población de que este era un mal gobierno. Bueno, esto nos sirve para decir qué pasó antes del 28 de abril. Esta explosión social, este estallido social del 28 de abril. ¿Qué creen ustedes que son la explicación para que esté sucediendo lo que está sucediendo hoy en Colombia? Empiezo con usted, por supuesto, compañero Francisco Maltés, presidente de la CUT. Abra su micrófono, Pacho. Yo creo que hay varias cosas que son claves en este proceso. Primero, que la gente entendió que el 21 de noviembre fue el primer round. Y la gente ha entendido que disminuyendo los niveles de estigmatización a que nos tenían sometidos y con
condiciones sociales agravándose, el Comité Nacional de Paro supo interpretar ese momento. ¿Cuáles son las condiciones sociales que se han agravado? Las condiciones sociales se han agravado antes de la pandemia. Es falso que sea por la pandemia, como dice Duque, que se hayan agravado la situación social. En el 2019 hubo 1.350.000 nuevos pobres antes de la pandemia. Y el desempleo pasó a 2 dígitos. Y en el 19 comenzó a darse una deserción escolar muy fuerte en las universidades, en el SENA y en los colegios. Síntoma de un problema de ingresos. En el año 2020 nos acaba de decir el DANE que el número de pobres en Colombia aumentó 3.500.000 para un total de 21 millones de pobres en Colombia. El 40% de la población está en condiciones de pobreza, es decir, que se ganan menos de 11.400 pesos al mes, al día. Y 7.400.000 personas en la miseria. Entonces, la pobreza se ha aumentado. Si la pobreza se aumenta, quiere decir que al otro lado hay concentración del ingreso. 12 millones de trabajadores en la informalidad laboral, en el rebusque. El gobierno dice cuentapropistas, pero eso es rebusque. Cerca de 4 millones de desempleados. Y hay un estudio que dice que en el último año han dejado de estudiar cerca de 1 millón de jóvenes en todos los niveles de educación. Y la pérdida de empleo no se ha recuperado. Entonces, mire todos esos indicadores sociales que llaman los economistas se han deteriorado de una manera acelerada. Y frente a esos indicadores sociales que la gente tenía que salir al rebusque, el gobierno no ha sido capaz de implementar un plan real de vacunación. Cuando digo que no ha sido capaz de implementar un plan real de vacunación, es que no vacuna a la gente. El gobierno de Duque vive diciendo a nivel internacional que tiene un plan de vacunación excelente. El papel aguanta todo. En la realidad, la vacunación va a paso de tortuga. Desempleo, pobreza, deserción escolar, no hay trabajo, mucha informalidad laboral, no hay vacunas. La gente, el Comité de Paro supo interpretar ese momento y puso la fecha. Y creo que fue un acierto muy importante haber sabido interpretar que este era el momento de la protesta, porque la gente estaba dispuesta a tomar una decisión. ¿Me muero de hambre en la casa o salgo a pelear por la dignidad? Salgo a pelear para que haya comida en mi mesa. Esa es la disyuntiva que está enfrentando la gente hoy. En todas partes, incluido en Bogotá. Ese no es un problema de los indígenas guayú o de otras poblaciones indígenas que están muriendo de hambre en Bogotá. Entonces la gente opta por solucionar esa disyuntiva saliendo a la calle a exigir alimentos, a exigir condiciones para la reproducción de la familia y la especie, que esos son los alimentos. ¿Y cómo podemos obtener los ingresos para los alimentos si no hay empleo? A través de la renta básica. Bueno, muy bien, Francisco. Es decir, hay una serie de circunstancias que desde el 2019 ya habían sido avisoradas por la población y por tal motivo se manifestaron. Y con lo que pasó en la pandemia de no atender a nadie y creer que con las mismas fórmulas neoliberales con que venían atendiendo las cosas se podían atender, todo se ha agravado. William Velandia, los maestros, ¿cómo entienden ese estallido social del 28 de abril? Fabio, como el acumulado de una indolencia del gobierno nacional ante el reclamo de la gente, aquí había un acumulado que, como usted lo han enumerado, es producto de que la gente está leyendo lo que está pasando en el país.
ya los jóvenes, los académicos, los maestros, los trabajadores, estamos leyendo el momento. Y entonces cogemos algo que siempre nos importaba poco, era la agenda legislativa. Y entonces, cuando nos sacaban eran las sorpresas, los proyectos de ley, nosotros aprobamos la ley y mira a ver cómo se demanda, los decretos, todo eso. No, hoy la gente está en otro cuento. Hoy la gente está mirando qué está pasando en el país. Y sobre todo, ya la gente ha entendido que el nivel de corrupción, el nivel de desfachatez de este gobierno por una legislación que favorece a los grandes empresarios, a los ricos, a los super ricos, a los mega ricos, ¿sí? Afectando a los demás, tiene que ser atendido por las comunidades. Y ya lo empezamos a visorar con la reforma tributaria pasada. ¿Cómo es posible que en una reforma tributaria a los que tienen que tributar más se le hagan exenciones que superan los 11 billones de pesos? Y en el caso contrario se lo recargan a la gente. Ya la gente comienza a leer todo esto. Comenzamos a sensibilizarnos con los proyectos de ley como el de salud. Pues antes salió la reforma cuando la ley 100 que mire cómo prácticamente desbarrancó, acabó con la red pública hospitalaria. Hoy estamos viendo, y entonces hoy viene un proyecto y entonces la gente empieza, pero es que también la comunidad y los expertos empezaron también a socializar. O sea, hoy las redes han jugado un papel fundamental. Lógico, uno aguantando los ataques del partido, del centro democrático, del gobierno, contra los sectores sociales, contra los maestros, que sí lo hemos vivido en carne propia, pero también nosotros empezamos a surtirnos de toda esa información y empieza a hacer campaña y empieza la gente a interesarse. ¿Cómo así que hay un proyecto de ley 010 que va a acabar con la salud de los colombianos y las colombianas? Y empieza a retomarse en el pueblo, hombre, ¿qué está pasando en Colombia? Y entonces cuando nosotros convocamos ese paro del 28, pues pensamos en un paro que con el temor a la pandemia, con todas las condiciones y con lo que estaba pasando en el país, pues iba a ser un paro. Pero nunca ahí mencionamos esa contundencia con que la gente se rebotó, porque como lo he dicho, toda la gente está leyendo ahora el momento, y sobre todo la juventud. La juventud ha cogido una fuerza impresionante en mirar en el momento que está pasando en el país. Y de ahí que viene esa arremetida de todos los sectores de manera pacífica y civilista. Eso hay que caracterizarlo siempre. Siempre hemos hecho las marchas de manera pacífica y civilista y este gobierno busca la manera de enlodar lo que nosotros estamos haciendo en las calles, que está dentro del marco constitucional. Y comienza la gente y sobre todo la juventud a interesarse por el país y a reclamar su futuro. Y en consecuencia hoy tenemos un paro con todos los sectores sociales en punta y que está sumando más gente. Y esa población que está en la casa, que no ha salido, está a la expectativa, pero está de acuerdo con el paro. Es que es la lectura también que hay que ir haciendo, porque es que a pesar de que los medios de ellos han tratado de desvirtuar lo que hoy está pasando, las redes nos han permitido a nosotros y estos espacios visibilizar lo que realmente hoy pasa en las calles y en todos los rincones, hasta en los rincones más remotos de Colombia. Porque es que aquí estamos viendo es todo el país, aquí no es solo Bogotá. Claro, Cali ha concentrado y hay que destacar, y yo valoro lo de Cali, hombre, y nosotros nos solidarizamos con lo de Cali y exigimos que cese esa violencia contra nuestros caleños, contra nuestros vallecaucanos, contra toda la gente que ha estado en la marcha. Pero es todo el país en esa dimensión general que logró hoy pues, motivar y vamos en punta. Lo que pasa es que este gobierno sigue siendo terco, tuerto, ciego, mudo y no ha entendido el mensaje que hay en las calles y ha polarizado al país. Hoy tenemos todo un país, tanto en la calle como en la casa, pendientes de que el gobierno atienda, porque es que ustedes lo han dicho y nosotros lo hemos ratificado siempre. La responsabilidad de lo que está pasando en el país es del gobierno nacional, que no ha querido entender ni atender lo que hoy está pasando y que son soluciones de fondo a esa problemática que hoy tiene más de 35 millones de colombianos y colombianas. Los maestros estamos leyendo también en este momento, estamos haciendo el trabajo pedagógico, lógico, en esa protesta pacífica que nos caracteriza, pero que hoy demanda esa unidad de todos los sectores para hacerle entender a este gobierno que sí, prima es lo que hoy está en las calles y que él tiene que atender como lo quiere la gente, lo que se está demandando. Muy bien, William. Percy, el gobierno presentó una reforma tributaria. Eso hizo parte del estallido social, porque en esas condiciones que ya han analizado aquí los demás compañeros, pues evidentemente serían agravadas todas, la del ciudadano común y corriente, la de las clases medias, los trabajadores, los pensionados y obviamente los sectores populares. Retirada esa reforma, no he dicho, ¿por qué el gobierno
nunca fue capaz de evaluar que esa reforma iba a tener ese estallido social del 28 de abril. ¿Usted qué piensa que estaba pensando el gobierno? Yo creo que el gobierno pensó que tenía ablandada la población, que estaba sometida por el hambre, por el aislamiento de la emergencia sanitaria, y porque yo creo que como nos ven a diario con tapabocas, pensaron que definitivamente no podíamos pronunciarnos de manera clara y contundente contra una reforma de ese calado. Y como se ha descrito, como se ha dicho por quienes me han antecedido, esa reforma fundamentalmente castigaba a los trabajadores, a la clase media, a los pensionados, y la gente cansada del hambre, cansada de la pobreza, la exclusión y la inequidad, supo responder a ese momento. Es decir, cuando la gente en Colombia, según el DANE, 17 millones de personas no consumen 3 alimentos al día, y con lo poco que tienen les graban los artículos de primera necesidad, le graban la canasta familiar. Indudablemente la gente sintió la necesidad de acabar de una vez por todas, porque llevamos más de 20 años de un proyecto neoliberal que ha venido empobreciendo a los colombianos y que ha venido lesionando tremendamente sus derechos fundamentales. De tal manera que es ahí donde se produce ese estallido, dijéramos, del 28 de abril, que desafía no solamente la pandemia, sino la amenaza de una magistrada que sacó por allá de un sombrero mágico un fallo pretendiendo suspender la movilización y la protesta social. Muy bien, Percy. Miguel, el estallido social, usted que es una persona que ha visto 1000 expresiones de protesta social en Colombia, este estallido social de hoy, con los antecedentes que hemos visto y especialmente con lo sucedido con la reforma tributaria, sin embargo, el gobierno retiró la reforma tributaria y el paro siguió. ¿Cómo explicamos nosotros eso desde el punto de vista de la movilización social? Miguel. Bien, es que yo quisiera manifestar algo. Es las necesidades reprimidas, acumuladas durante tantos años, muchos años antes de la pandemia, han sido muy grandes, y en los últimos años se ha acrecentado. Entonces, cuando el 21 de noviembre estábamos por lo de laboral, era porque se empobrecía aún más las personas que iban a contratar por horas y un poco de cosas más, que era lo que se hablaba en ese momento. Pero cuando el 18, óigase bien, acordémonos y verá, el 18 de marzo del 2020 se ordenó que los mayores de 70 años ya no podían salir más, ya no más, tenían que irse a guardar el 18. Para los demás fue el 20, pero para los de 18 fue el 18. Bien, esa misma noche del 18, al día siguiente, o sea, el 19, mucha gente entró bueno, ya salió a la calle con las manos arriba y dijo: estamos perdidos, métanos a la cárcel, porque resulta que nosotros no tenemos dónde vivir, nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos más de 70 años, 80, 90 ya, pero yo vivo diario, es desde el diario, con lo que yo ayer gané, pagué la habitación de ayer, pero como hoy no puedo trabajar porque no me dejan trabajar, hoy ya no tengo dónde ir, pero además durante el día tampoco tengo casa. Y de eso fueron miles de personas, tanto en Bogotá como en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla, o en Bucaramanga. En todas partes había gente de esa naturaleza. Se develó, se descubrió
que la pobreza era mucho mayor que la que el DANE nos decía y que no era cierto que haya clase media ni un carajo, nada de eso, nada, perdone la expresión. Entonces, vino 2 días después, ya no fueron los de 70 años, sino otros más, es decir, otras personas, inclusive menores, que trabajaban y que ya no pueden trabajar, que ya no pueden trabajar en la calle y entonces ya no tenían cómo ir a llegar. Y se descubrió que había millones de personas que tenían el sistema de paga diario, es decir, ganaban el día de hoy, pagaban su habitación por el día y al otro día tenían que volver a ganar para volver a pagar, ni siquiera era mensual ni semanal. Es decir, una miseria terrible. Acordémonos de los ¿cómo se llama?, lanzamientos de gente en la calle, el dolor tan terrible que se causó. Eso la gente lo vio, porque los medios de comunicación lo publicaron, y entonces ahí había ya una cuestión, que era una cuestión ya acumulada, era los métodos neoliberales, la forma de la distribución de los ingresos totalmente injusta. Y claro, esto llega también ahora ya, perdón, me salto, al 2021, y entonces se habla de una reforma tributaria en medio de una pandemia, la gente en la miseria, con esa clase de situación, y ahora le van a sacar más dinero a todo mundo para pagarle a otro que está igualmente pobre. Es decir, nos dejan sin opción, y en cambio los bancos y otras entidades y otras empresas ganan desde todo el dinero. Por consiguiente, la furia de la gente fue justa, y la gente está resentida, aún está resentida, sabe que eso no ha cambiado. Se está contemplado en los pliegos, se busca la negociación, se busca arreglar el problema, y el gobierno sale con otros discursos como siempre los ha hecho, sin que concrete nada para la gente y resolver un problema gravísimo que hay de pobreza, miseria, de desigualdad, de inequidad, y también obviamente de desempleo, por el desempleo. Gracias. Gracias, ahí dejo. Okay. Muy bien, Miguel Morantes. Tenemos conectados más de 1.300 personas en este momento, lo cual es un buen indicio de la expectativa que estos temas tienen hoy en el país. Percy, el gobierno terminó recibiendo al Comité Nacional de Paro el 10 de mayo, es decir, 13 días después de haber iniciado el paro. Digamos que muy tarde. ¿Por qué? ¿Qué se le planteó al gobierno de parte del Comité Nacional de Paro? Todos los que estamos aquí en este momento, en este evento de conversar sobre los temas nacionales, estoy en el evento. Pero cuéntenos usted, ¿cuáles fueron las inquietudes que llevó el Comité Nacional de Paro al gobierno en el día de ayer? Bueno, lo primero es que el carácter de la reunión era una reunión exploratoria, y como en cualquier instante previo a una negociación, lo que se piden es garantías para ejercer de manera tranquila un proceso de negociación. ¿Y qué se le pide al gobierno? Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta, desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables, y en esto pues el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD. No obstante, el gobierno se muestra, no escucha este pedido, y el gobierno comienza a diluir aspectos, como cuando uno dice que desmilitarice, él dice que no está militarizado el país, que lo que hay es una asistencia militar. Cuando le pedimos negociación, habla de crear un espacio para construir acuerdos, es decir, tenemos un desencuentro con el gobierno en la medida que pareciera que hablamos nosotros en castellano o en español, y el gobierno habla en el idioma que se habla en ese país, de la fantasía
de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, bueno. Muy bien, Percy. Bueno, está claro cuáles eran las peticiones al presidente y más o menos qué contestó. El Comité Nacional de Paro, en su balance, ¿qué balance tiene de esa reunión con el presidente de la República, Miguel Morantes? Pues el balance es triste, porque en todos los momentos en que se ha hablado que nosotros hablamos o el comité de paro habla de negociación, el presidente habla de diálogo nacional en un momento, perdón, de conversación nacional, ahora hablo fue de diálogo nacional y ahí sigue. Es decir, y cuando vamos allá, como ayer que hubo una reunión, que se logró concertar una reunión para explorar de qué manera se iba a buscar la negociación, el discurso del presidente es totalmente ajeno, totalmente inclusive contrario a lo que se le estaba pidiendo. Se le estaba pidiendo desmilitarización y él acaba de llegar de Cali una madrugada, una mañanita, de ordenar mayor militarización. Se le estaba pidiendo que la fuerza pública cesara en su exceso de fuerza y en lo que está ocurriendo de violencia contra los manifestantes, y él acaba de ordenar que por el contrario fuese más fuerte y más dura la represión. Entonces, ante una evidencia de esas, prácticamente no hay nada que hacer. Ahí estamos, que el balance hasta ahora es cero. Ahora están hablando de que van a haber otra negociación. Esperemos que esa negociación sí tenga alguna seriedad, porque mientras tanto que sepa escuchar discursos, no, por eso ahí en la televisión lo escuchamos todos los días, si queremos sintonizamos ahí, ya sabemos cuál canal, y por ahí anda todos los días, ya que eso no hay problema. Es decir, no es eso lo que nosotros queremos escuchar es cómo se hace algún esfuerzo, que el gobierno haga una pequeña señal de cómo al pueblo colombiano se le va a redimir, se le va a buscar solución a tan graves problemas, que son millones de personas que están sufriendo hambre, desnutrición, que están sufriendo enfermedades, que están al azar de la enfermedad y del mismo coronavirus, y obviamente de otras enfermedades endémicas por falta de nutrición. Entonces, es necesario que eso se haga y debemos decir que el balance de negociación con el presidente es cero, negativo, más bien menos cero. Gracias. Listo. Es decir, nosotros presentamos dos temas: garantías para que la gente tenga la posibilidad de hacer uso del derecho fundamental a la protesta, como es la militarización y la brutalidad policial, que eso sea eliminado de la actual situación del país. Y obviamente que hay que pedírselo al gobierno, porque él es el comandante de esas fuerzas. ¿A quién más le va a pedir un hueso? Porque pareció como extraño de que nosotros lleváramos esa posibilidad. Y dos, que hubiese negociación del pliego de emergencia. Negociación, no conversaciones, no más diálogo nacional, sino negociaciones. El Comité Nacional de Paro evalúa de que no hay, ahí sí como se dice, coincidencia, no hay acuerdo sobre las dos peticiones que está haciendo el Comité Nacional de Paro. Bueno, William, sin embargo, esta mañana supimos de un mensaje enviado por el comisionado, por el alto comisionado de paz, el señor Ceballos. Dijo que sí, que el gobierno sí está interesado en hacer una mesa de negociación. ¿Cómo recibimos nosotros desde el Comité Nacional de Paro esa declaración del comisionado Ceballos? Pues no sé si es lentitud de pensamiento o a qué le están apostando, porque es que esos criterios lo dejamos clarito en Presidencia de la República con todos los sectores que participamos en esa reunión exploratoria. Usted lo dijo, dos criterios. Uno es la brutalidad de la fuerza pública contra los marchantes y las garantías plenas. Y se le dijo al jefe
del Estado Mayor Conjunto, al jefe, al presidente de la República. Entonces, y la otra, pues vamos por una negociación. De presidencia salimos sin ninguna posibilidad. Se habló fue de una conversación nacional. Bueno, pero ya empezaron a hablar de negociación. Entonces, claro, pero es que pasa porque esa negociación tiene que estar acompañada de una garantía. Nosotros valoramos que a fin, mejor dicho, casi como 6, 8 horas, 10 horas después hayan entendido el mensaje y lo dijeran, listo, estamos dispuestos a negociar. Bueno, a veces uno no entiende la cátedra a tiempo y pues se demora un poquito en asimilarla, válido. Pero es que esa negociación pasa también por una expresión de voluntad política del jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas, que cese la brutalidad, la agresión contra nuestros marchantes, contra nuestros jóvenes, contra nuestros estudiantes. Entonces, es el complemento a esa exigencia porque nosotros estamos interesados no en dialogar, sino en negociar para que salgan soluciones de fondo que están materializadas en un pliego muy concreto y que representan hoy, hombre, una solución a lo que está pasando con las familias del país, con los trabajadores y las trabajadoras, con los maestros, con todos los sectores que de una u otra manera hoy han entendido el momento y se han sumado a esta protesta. Y en consecuencia esperamos a que se materialice, pero que se complemente esa exigencia que estamos haciendo, porque es que nosotros hablamos de que aquí tiene que hacerse el diálogo que se llama hoy negociación para resolver de fondo en un espacio franco de fraternidad sin agresiones y mucho menos sin garantías para nuestros marchantes. Entonces, la pelota está en la Casa de Nariño. Hablamos de negociación, coincidimos en ese punto, pero le falta el pedacito para que se materialice eso que hoy estamos reclamando desde el Comité Nacional de Paro. Negociación, pero con unas garantías plenas de que cese la violencia y las garantías plenas para la protesta pacífica que hemos adelantado en Colombia. Compañero Francisco Maltés, entonces, no tuvimos un acuerdo en la reunión exploratoria. El gobierno sale ahora a decir que sí está de acuerdo en la mesa de negociación. Bueno, tarde, pero bueno, lo hizo y eso hay que valorarlo. ¿Usted cree que el gobierno sí va a dar las garantías para que la protesta social se dé y por tal motivo pudiésemos empezar una negociación? Porque la gente ya en el común de la gente dice, bueno, ¿y hasta cuándo va este paro? Y entonces la pregunta es, ¿esa responsabilidad es del Comité Nacional de Paro o de quién, compañero Francisco Maltés? En este momento, la responsabilidad de no haber empezado la negociación es de Duque. Es de Duque porque en el fondo la respuesta ayer o la no respuesta a nuestras peticiones de garantías para la protesta social, la no respuesta al tema de desmilitarizar la protesta social, su negativa a condenar la masacre a que han sido sometidos los jóvenes, esa actitud de no comprometerse a acabar con estos comportamientos de la fuerza pública, en alguna medida es violatorio de los derechos humanos. Entonces, la responsabilidad está en cabeza del presidente Duque de no haber llenado la plana al 100%. Apenas ha hecho la tarea en la mitad. La tarea de la mitad es decir que ya no es conversación, sino negociación. Ahora falta la otra mitad de la tarea y es que condene la fuerza, la extralimitación en fuerza que ha hecho la fuerza pública, valga la redundancia, que desmilitarice las zonas donde hay protesta social y por supuesto que condene las masacres. Entonces, estamos en esa etapa, hay un avance, pero no es suficiente y ahora tenemos que estar alerta en máxima vigilancia porque este gobierno es un gobierno experto en conejos, experto en hacer conejo. Este gobierno ha firmado acuerdos con muchos sectores y no ha cumplido. Entonces, hay avances, pero también falta completar la tarea y siempre habrá que estar alerta para que los logros que obtengamos a través de la movilización y la unidad que hemos tenido en esa coyuntura, posteriormente los cumpla el gobierno y no engañe a la población como ha sido la costumbre de este gobierno.
Bueno, muy bien, Francisco. Bueno, vamos a terminar ya el programa porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a vamos a darle a cada uno de nuestros invitados de hoy 1 minuto para que nos den un mensaje final que consideren pertinente en este momento como esperanza, con tanto ánimo, con tanta posibilidad de que las cosas puedan cambiar en Colombia. Empecemos con usted, Miguel Morantes. ¿Qué mensaje le damos a las personas que están conectadas hoy acá en este Facebook Live de las 3 centrales obreras y de FECODE? Compañeras y compañeros, este es un momento muy importante para el pueblo colombiano. Yo creo que es más importante en los últimos tiempos, en este siglo y en el siglo pasado. Es el más importante. Aquí está clara la situación, está claro cuál es el digamos, el esquema o el espectro en que está Colombia, y también que hay una población, sobre todo la juventud, está con el brazo en alto. Ahí vimos la estadística en defensa de sus derechos y saben que no tienen esperanza, que si sigue así no habrá esperanza y se necesita un mundo en Colombia, un futuro con esperanza de que también tengan derechos, también tengan alguna manera de usufructuar los bienes y riquezas de nuestro país. Entonces, adelante, sigamos adelante, que estamos unidos y así unidos vamos a triunfar. Gracias. Muy amable, Miguel. Percy, ¿cuál será su mensaje final a toda la gente que está en nuestra audiencia hoy? Gracias. Es saludar y rendir un homenaje a los jóvenes, a las mujeres y hombres, a las diferentes etnias, a los indígenas, campesinos, gente del sector informal, defensores del medio ambiente, estudiantes, comunidades negras, mineros, etcétera. Toda esta gente que forma parte de este comité de paro y que se expresa hoy en todo el territorio nacional. Invitarlos a marchar mañana con alegría, porque estamos luchando por construir un nuevo país. Muy amable, Percy. Un nuevo país es lo que se ve allá en el horizonte para todos los que estamos luchando hace muchos años por transformaciones y cambios en Colombia. William, su mensaje aquí, ahí sí como se dice, pedagógico. Usted que es un maestro de toda la vida, ¿cuál sería el mensaje en el día de hoy? El magisterio se ha caracterizado de la mano de los trabajadores y de todos los sectores que hoy se movilizan en la defensa de la democracia, en la defensa de la paz, en la defensa de la vida, en la construcción de un futuro distinto para nuestro país. Hoy los jóvenes le han inyectado ese dinamismo, esa fuerza, y decirles que eso es un proceso. Hoy estamos en las calles y tenemos que seguir en las calles con la contundencia, de manera pacífica y civilista y con las medidas de bioseguridad, porque nosotros defendemos la vida, pero que este momento tiene que irse canalizando, tiene que hacerse la pedagogía, tiene que entenderse que los procesos tienen sus momentos y se capitalizan en la medida que entendamos y leamos cómo es lo que hay que seguir construyendo. Y entonces esa fuerza que hoy tenemos con nuestra juventud, con nuestros trabajadores, con nuestros maestros, con todos los sectores indígenas, campesinos, afros y demás, tiene que capitalizarse en un proyecto político, de manera que en el 22 nosotros seamos opción de poder darle la forma a ese país que soñamos, a ese país en paz, con democracia, a ese Estado social que sea garante de los derechos fundamentales, a ese país que piense en sus gentes y que en consecuencia tenemos que ir ubicando los momentos. Hoy el objetivo es que el gobierno atienda y se siente a negociar bajo los criterios y las exigencias que hemos hecho y que continuamos en ese análisis, en esa lectura del país, en esa pedagogía del país que queremos, que tiene un trasfondo político y que compromete que esa efervescencia que hoy tenemos en las calles se materialice también en las próximas elecciones con candidatos alternativos que permitan la unidad para potenciar
el país social, el país en paz, el país incluyente, el país para todas y todos los colombianos, en esa esperanza para nuestra niñez, para nuestra juventud, para el futuro de Colombia. Muy amable, William. Para ir cerrando, Francisco, ¿cuál es su mensaje desde la Central Unitaria de Trabajadores? Millones de hombres y mujeres que estamos en paro pacífico desde el 28 de abril, por primera vez en la historia de Colombia, tumbamos parcialmente una reforma tributaria y tumbamos un ministro de Hacienda. Si continuamos unidos en la movilización pacífica, fortaleciendo nuestras organizaciones sociales y estando activos en este paro, obtendremos mejores condiciones de vida para nuestros hijos. Muy amable, Francisco. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas en este Facebook Live que se encadenó con todas las centrales sindicales y con FECODE y con el Partido del Trabajo de Colombia, agradecerles mil y mil veces por haber estado en este evento. Aspiramos exactamente a haber mostrado una radiografía de los antecedentes y la situación que hoy se está viviendo, y que entonces en el día de mañana, 12 de mayo, participemos masivamente en todas las manifestaciones que a lo largo y ancho del país van a existir. Aquí en Bogotá, las centrales obreras estamos invitando al Parque Nacional desde las 9 de la mañana. Como dijo Percy, con mucha alegría, porque queremos construir otra Colombia posible, la que ninguno de estos gobiernos neoliberales le ha podido ofrecer a Colombia. Esta movilización social está mostrando de que es posible otra Colombia, y a eso le vamos a apostar con mucha fuerza. Mañana también, 12 de mayo, va a haber una transmisión por el Facebook Live de la CUT desde las 10 de la mañana de todas las movilizaciones para mostrar qué es lo que está pasando a lo largo y ancho del país. También los invitamos a que las personas que por alguna eventualidad o no puedan salir o tienen mucho riesgo de ser contagiados, no se preocupen. La CUT puede ver desde el Facebook Live de la CUT qué está sucediendo a lo largo y ancho del país. Pero los demás, vamos con esta indignación con que empezó este estallido social el 28 de abril a movilizarnos también mañana, 12 de mayo, a lo largo y ancho del país, y aquí en Bogotá a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Mil y mil gracias por habernos atendido. Buena noche para todos, y obviamente que seguiremos en estos eventos, pues, discutiendo algunos eventos de la vida política nacional, pero también informándonos de las acciones que se van a seguir desarrollando. Buena noche para todas, a las personas que estuvieron respaldando desde el punto de vista técnico esta transmisión. Mil y mil gracias al equipo de comunicaciones de la CUT, de la CGT, de la CTC, de FECODE y del Partido del Trabajo de Colombia. Mil gracias por este apoyo logístico, y obviamente a nuestros invitados de hoy, mil gracias por haber participado con nosotros, los presidentes de las centrales, Francisco Maltés, Miguel Morantes, Percy Oyola y William Belandia. Muchísimas gracias. Buenas noches.